se la distingue integrándola a lo más selecto de los cuentistas argentinos. ¿La novela o el cuento? ¿Cuál es el que Eve prefiere o hay momentos o hubo momentos para uno o para otro? Y en realidad, básicamente soy cuentista. Las novelas Ujú. son de corto aliento, son novelitas cortas, no tengo novelas largas, más bien cuentista. Más bien cuentista. Un género difícil. Y, y depende. Para mí sería más difícil escribir una novela larga. Una novela larga son años, y no tengo la concentración suficiente como para quedarme años escribiendo una novela. Me Claro, parece quizás, demasiado tiempo. quizás allí hay un tema de tiempo, pero el cuento generalmente necesita ser perfecto o casi perfecto, lo que lo hace, por más que se escriba en menor tiempo, una joya que hay que alcanzar, ¿no? No, lo que requiere es, la novela le da a uno tela para cortar, es como el cuento es un viaje corto, por lo tanto lo Ujú. tiene que aprovechar uno. La novela vendría a ser un viaje largo, uno se queda en las cosas y por lo tanto tiene más tiempo para explayarse y más da más respiro en ese sentido. El cuento tiene que ser más exacto el asunto, más acotado. En la novela, ¿es cierto que por allí los personajes se toman sus propios caminos, eludiendo al autor? Esto en el cuento no es posible, el autor lo tiene más agarrado el personaje, ¿no? Válgame este tema de agarrado, ¿no? No, el proceso de ideación es más o menos similar. Lo Ujú. que ocurre es similar tanto en el cuento como en la novela. Lo que requiere la novela es una concentración mayor para ir hilando, para ir haciendo las relaciones las uniones entre una etapa y otra de la misma, es decir, para que se mantenga todo más o menos a un mismo nivel, cuando uno sabe que pasa el tiempo y cambia un poco el estado de ánimo, ¿no? Usted me decía que prefiere el cuento porque se resuelve por allí en el tiempo más rápidamente y que la novela lleva mucho tiempo. Pero entonces, descartado cuando se ha enfrascado en la novela y bueno, y ese es el trabajo cotidiano. El cuento, que necesita también de variaciones temáticas, porque uno no puede escribir todos los cuentos sobre lo mismo. La novela uno le dedica durante un tiempo largo el esfuerzo a una misma temática, la que está volcada en esa novela. ¿Cómo es el día a día del cuento, Eve? Yo no soy una escritora regular, así que escriba todos los días a determinado horario, etcétera. Ujú. Esto va por épocas. Y esto va por épocas. Hay épocas en que escribo y épocas que no se escribe. No tengo yo un ritmo regular que me siento y escribo, porque no me pongo a escribir así, no me obligo a escribir todos los días ni mucho menos. Lo hago cuando me parece que debo hacerlo, que se dan las circunstancias, cuando tengo más tiempo, por supuesto, como todo el Ujú. mundo. Y no sé lo que sí se requiere un poco más que el tiempo de escribir el cuento, es el tiempo de esperar, de planearlo, de dar vueltas, de hacer un montón de cosas previas a la escritura del cuento, porque no solo el cuento escrito es como una consecuencia de todo lo que se estuvo pensando, de alguna manera, de todo lo que estuvo dando vuelta alrededor. No es más que la concreción de algo que está más o menos pensado. Además, hay un tema y que tiene que ver con esto. Cuando entre un cuento y otro, por esto que usted relataba recién, por allí no surge una nueva idea que merezca ser considerada, ir analizándola, ir desgranándola para después llevarla al papel y en definitiva a la concreción. Hay como el qué me pasa que no surge una idea, hay como un reproche a sí misma porque no aparece una idea que sirva, No, o no, eso se toma con tranquilidad. no, eso se toma con tranquilidad porque hay que evitar el efecto tragedia. El Ajá. efecto tragedia es cuando uno dice, pero ¿y ahora no me surge nada, no escribiré nunca más, ¿qué pasará? No, después surge, si uno espera eso surge solo. No se sabe de dónde ni cómo, ni siquiera lo sabe uno, pero surge, sí. Uno tiene que saber que surge. En algún momento va a aparecer. Ahora, si uno está muy obsesionada, la obsesión nunca rinde, la obsesión no rinde, pero la obsesión es cuando uno dice, no, y ahora no voy a escribir más, como hace tanto tiempo que no escribo, entonces no voy a escribir más, les pasó tanto tiempo, ¿y qué es lo que me pasa? No,
Eso no, eso es la obsesión. El obsesivo no rinde en Claro. general. El obsesivo no rinde. En algún momento aparece, la idea aparece el camino. Sí, ¿Hay apariciones que suceden por allí en instantes o momentos imprevisibles, raros? sí, esto tiene algo digamos, escribir tiene algo de imprevisible y algo de previsible, en sentido de que yo no voy a ir, si no sé dónde voy a llegar, no voy a poder llegar, pero en el camino hay imprevistos. En el camino de la escritura justamente hay imprevistos. Es lo mismo de un viaje. Uno viaja y se hace una idea de a dónde va, más o menos, ¿sabes? Pero después la realidad es distinta. Se canceló un avión cuando uno menos esperaba. Se canceló el avión, el lugar tiene un tinte, un color, una coloratura distinta de la que uno esperaba. En fin, montones de imprevistos que se van dando en la marcha, ¿no? Eve, terminado un cuento o en su momento las novelas o lo que fuere que esté escribiendo, Sí. terminada esa primera versión, el proceso de corrección hasta decir, bueno, acá está, vaya donde vaya, ¿es largo, es rápido, es obsesivo? ¿Cómo es? No, yo corrijo poco, muy poco, Ujú. no. Cuando ya escribo es más o menos cuando tengo la versión definitiva. Yo corrijo poco, incluso yo tengo taller de literatura y hay alumnos que corrigen hasta la obsesión y yo digo, otra vez esto tengo que leer, no quiero leer lo mismo, digo. No me gusta leer lo mismo, ya está. Una vez que está, como cualquier cosa que uno hizo en la vida. Una vez que está, no hay que arrepentirse. Si no, uno se pasaría la vida corrigiendo. No hay que mirar hacia atrás. Uno ya está, ya lo largó, ya está. Eve, en este tiempo han variado las formas de escribir, desde obviamente la lapicera, el lápiz, la lapicera de pluma o a Sí, bolilla, la máquina de escribir y hoy obviamente el procesador de textos de la computadora. Pero, ¿cómo escribe hoy Eve Uthart? yo escribo a mano y Ujú. después lo paso a la computadora, corrijo en la computadora. Yo voy haciendo, ya termino todo a Ajá. mano. Y después yo en la computadora corrijo, cuando veo que hay algo que no funciona, corrijo, que no me gusta o que me parece sería esa revisión. Después no hago más revisión, yo no Ujú. hago más revisión porque no las editoriales tienen excelentes con los correctores formales que corrigen las cosas que son formales, más o menos. Pero en cuanto a concepción, ideación, así no, eso ya lo dejo. En el tiempo de la computadora se ha facilitado mucho ese pase de quien escribe a mano, que le gusta escribir a mano, y después pasa que a la época de la máquina de escribir, donde cuando uno tenía un error, además, después tenía que corregir el error de tipeo, ¿no? Sí, Hoy en la sí. computadora todo es mucho más fácil y simple. Y la computadora corrige, se corrige enseguida, ¿no? Ahora, qué sé yo, de todos modos, a mí me cuesta arrancar para pasarlo a la computadora, me parece que ya está, que ya terminé y que ya está, pero hay que pasarlo. Y una vez que lo pasa a la computadora, ¿corrige en la pantalla de la computadora o imprime No, y no, corrige yo en el papel? imprimí. No, yo todo lo mío, el material de alumnos, todo yo imprimo y después corrijo en el papel. En el No. papel. ¿Eh? El papel es Sí. sagrado en este tema. No, y estoy acostumbrada al papel. Yo llegué grande ya a la Ujú. computadora y entonces por eso. Yo nací en el pueblo moreno, yo soy suburbana. Yo no soy ni del interior ni de la ciudad, soy una persona suburbana. ¿Infancia y adolescencia pasó por allí? Sí, infancia y adolescencia en Moreno y después, aunque viniendo siempre al centro por distintos motivos, al secundario y a comprar y todo eso, venía mucho al centro, pero de todos modos, infancia y adolescencia ya. ¿En algún momento el salto a Buenos Aires, por qué se decide, por qué se hace? Cuando uno es adolescente no quiere tener, el pueblo le parece Ujú. y yo ya venía a la facultad acá a los 17 años y todo eso y el mundo de Buenos Aires me parecía mucho más rico, mucho más más variado, más qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, entonces sí, después más grande me vine a vivir acá, ¿Y aquí en Buenos Aires cuáles han sido sus lugares, sus barrios? En los lugares donde viví, donde iba a los que yo cafeteaba mucho de Bueno, joven. donde vivía y donde cafeteaba, ambas cosas. He vivido en Palermo y vivo ahora en Almagro. He vivido también en Almagro, también en la zona de Córdoba y Gascón, por esta zona bastante y Palermo. He Sí. vivido en dos lugares distintos. ¿Y el cafeteo?
y el cafeteo, como todos los de la época, por la calle Corrientes, por el Bar La Paz, Claro. por el Ramos, el viejo Ramos y todo eso, sí, 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 todo lo... Hablábamos horas, ahora de qué hablábamos, usted me dice, horas ahí, horas que yo no aguantaría ahora, pero las horas estábamos, hablábamos. Yo por allí leía unas declaraciones, unos textos suyos donde decía, en mi casa no tenía acceso a la lectura, apenas unos libros de mi hermano que eran muy teológicos. No Sí, fui, hacía poco. no fui estimulada a escribir. Con estas declaraciones, ¿cómo surge la escritora entonces? Y a pesar de que hubiera pocos libros, mi mamá era una gran narradora oral y una gran transmisora de la historia familiar. Y no solamente de la historia familiar, sino de otras familias del pueblo, porque como son viejos pobladores de Moreno, se conocen todos, entonces saben toda la historia de todos. Sabía ella toda la historia de mucha gente, de cómo llegaron, de etcétera, cómo casaron, todo esto, cómo era uno, cómo era otro. Y entonces eso sí me fue transmitir, eso es importante, transmitirle a un hijo lo que se conoce, ¿no? Lo que se sabe. Porque los chicos ahora no tienen transmisión. Y además el arte de la narración oral, que hoy lo hacen solamente algunos, y que en otra época era por allí como su madre mucho más común, Sí. creo que es un arte inigualable, ¿no? Yo me jubilé hace 5 años, trabajé en el ciclo básico y les preguntaba siempre a los chicos, este apellido, ¿de qué origen es tu apellido? ¿Qué sé yo? Me decían, pero ningún interés, ¿eh? Yo no sé, qué sé yo, no sé. ¿Y tus abuelos de dónde vinieron? No sé, no tengo la menor y digamos, se perdió un poco eso, ¿no? Que es importante, ¿no? Saber de dónde es el abuelo, qué apellido es, etcétera. Eve, usted ha compartido escritura con la docencia. Sí, toda la vida me ha gustado y sigo teniendo docencia, tengo talleres. Me gusta la docencia. Me gusta la docencia porque es inmediato. Uno da una Ujú. clase muy bien dada y ya vienen todos al lado del escritorio, en todos los niveles de la enseñanza. Uno da una clase regular, estamos ahí dada mal y se nota. Ahora, escribir es muy inmediato, hasta que llega el libro, al lector, etcétera, etcétera, es largo el asunto. La docencia tiene algo de inmediato, de inmediatez que me gusta, sí. ¿En qué niveles de la enseñanza de la docencia ha trabajado, Eve? Primaria, secundaria, universitaria, Ajá. todo. ¿En cuál Sí. ha sentido más allá que obviamente lo que se puede desarrollar y decir es diferente en cada uno de esos ciclos o de esas etapas? ¿En cuál cómoda o se siente más cómoda? Y me he sentido cómoda en la primaria y en la universidad, y muy Ajá. incómoda en la secundaria porque me hacían la vida imposible. Muy revoltosos, Oh, ¿no? sí, sí, sí. La época de la vida donde No, la revolución está más a mano. sí, 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 se mueven mucho, andan mucho, quieren muchos límites, yo no sé poner los límites, no sabía poner los límites, se ve. No, en secundaria no me fue bien, pero sí, Ujú. en su primaria y la universidad sí. ¿En la primaria tuvo posibilidad de trabajar con chicos más chiquititos y más grandes? Sí, chicos de primer grado y chicos de séptimo grado. De primer grado es muy lindo porque todo lo que saben uno se lo enseña, o sea, produce un orgullo primer Claro. grado. Es alumbrarles un camino que desconocían. Exacto, es bueno. Y en los últimos grados depende de qué escuelas, pero sí, también son interesantes lo de los últimos grados. Aquella chica que en su casa de Moreno no tenía mucho acceso a la lectura, que tenía la mamá que contaba, ¿en qué Sí, momento empieza a escribir con, a ver, digo, cierta disciplina de querer escribir? alrededor de los 18, 19 años. En esa etapa es muy importante tener una persona, sí, sí, sí. ¿Cuándo sintió que ya podía andar ese camino suelta de la mano de quien la guiaba? Ese camino en realidad, con certeza, salvo raras excepciones o cosas muy, muy logradas que no, en la misma carrera de un escritor no son todas, porque un mismo escritor, aunque sea bueno, es desparejo, necesita siempre un poco que lo mire otro, Ujú. necesita siempre un poco la mirada del otro, sí, pero menos, claro. Claro, y además ya en una etapa están los editores de las editoriales, ¿no? Que hacen Están un los poco ese trabajo. editores editoriales que actúan como lectores, los editores tienen sus lectores, sus Claro. editoriales que leen, etcétera, ¿no? Pero en realidad se necesitaría toda la vida control de calidad. ¿Mm? Necesitaríamos todos control de calidad toda la vida. Los escritores en general hacia toda la carrera muchos no se leen. No se leen porque no nos leemos. Y ¿Hay un porque temor? hay un poco de temor. Hay un poco de temor, hay un poco de temor a decir que eso no me gusta o que eso hacerlo de otra manera o lo haría así o allá o de otra. El temor
Cuando una carrera está más o menos consolidada, que es a los 40 y pico más o menos, Ujú. y la gente ya tiene sus cosas publicadas, su carrerita hecha, es más que temor, es que no se dice exactamente la verdad, digamos, de Ajá. algún modo. Eso sería el control de calidad. A uno le dijeron, es muy difícil decir la verdad, digamos, que a uno se la digan y a uno decirla a otros. Es difícil eso. Entonces, ahí hay un poquito de problema. Los jóvenes se controlan más fácilmente la calidad porque recién empiezan y entonces por eso van a talleres y todo eso. La primera publicación, la primera cosa que consiguió publicar, ¿qué fue? Y era un librito que llamaba Dios, San Pedro y las almas, le puse un sello editorial que me lo dio un amigo rosarino que tenía, y le pusimos Editorial Menir. Dice, poné este editorial. La editorial era un invento, era un sello me lo pasó él porque le puso un libro de poemas, eso, qué sé yo. Sí, muy contento. Y lo fui a imprimir a Rosario, que era más barato, y entonces yo lo iba a imprimir y bueno, y hice una especie de edición del autor. Muy contenta. Iba a Rosario, volvía de la imprenta, qué sé yo. Eve, el origen del apellido, ¿de dónde es? Es vasco, Es vasco, vasco. yo igual lo porteñizo, yo digo Huart, por los Ajá, porteños, sí, sí, pero sí. yo he hecho mucho, he vuelto mucho a la infancia y a la primera juventud, entonces, volviendo a la historia de los 10 años y por otra parte de los 18, 19 años. La historia de los 10 años tiene que ver con mis vecinos de barrio de Moreno. La ventaja de un pueblo es que un chico podía entrar a 20 casas más o menos en Ujú, un claro. pueblo, podía jugar con los vecinos de la casa de la abuela, los vecinos de la casa de la tía, por lo tanto tenía acceso a un tipo de vida que ahora no se tiene. No jugamos en la calle, a la paleta todo el tiempo. Y entonces tiene que ver con ese descubrimiento de los roles sociales, de lo que me decían en mi casa y de lo que yo pensaba. Es decir, Ajá. lo que le dicen a uno, por ejemplo, en mi casa me decían que los vecinos de enfrente, que eran terriblemente desgreñados, con una casa de ladrillo a la vista, fea, me decían que había tenido grandes campos, y yo no lo podía creer que semejantes seres hubieran tenido grandes campos. Y hacía una composición del lugar de cómo era que esa gente Claro. había tenido la composición infantil del lugar, ¿no? Lo que los adultos decían y la repercusión en los 10 años, un poco en relación a distintos hechos. Y después de los 18, 19, cuando empecé a trabajar a los 17, empecé a trabajar de Ujú. maestrita y que enseñaba como una locomotora y no tenía no tenía láminas, quería impartir el saber yo. Quería impartir el saber a toda máquina. Debo haber sido una locomotora yo enseñando algo así. Y no tenía no tenía láminas o acceso a las láminas y todo eso y estaba un poco en la facultad ya con unos pensamientos elevadísimos que Vallejo, Neruda, Nietzsche, qué sé yo,